Bueno, mire, con todo respeto al doctor Ollarte, quien conozco y sé de su preparación y su formación, yo no comparto esa posición. Yo creo que la Constitución claramente establece que las inhabilidades a las que él se refiere son inhabilidades que se aplican al vicepresidente cuando hay una elección popular, cuando el vicepresidente llega a la vicepresidencia acompañando al presidente de la República en una votación popular. No así cuando se llena la vacante. Y la razón es muy sencilla. La exigencia de que las personas que estén en la papeleta como vicepresidentes, candidatos a la vicepresidencia, no tengan cargos públicos en ese momento, en forma paralela, es para evitar, ¿verdad?, el uso de la función pública en el proceso electoral, poniendo en desventaja a los otros contendores, y para evitar, obviamente, que los dineros públicos se usen en la campaña electoral para ayudar al vicepresidente, en este caso podría ser el ejemplo, ¿no?, o al alcalde o al prefecto, etcétera. Por eso se exige que con tiempo ellos dejen la función pública. La elección que estamos ahora hablando es diferente, es una elección para cubrir una emergencia, un caso excepcional, un vacío que se crea en el Estado ecuatoriano a la ausencia del vicepresidente. Y la Constitución claramente en este caso no se está eligiendo popularmente al vicepresidente, sino simplemente a nivel de la Asamblea. Entonces no hay como no hay una razón para esta exigencia en el caso que estamos ahora viviendo. Yo entiendo cuál es la preocupación que tiene el doctor Ollarte, pero no comparto esa posición. No le veo que tenga un sustento o en el texto constitucional o en la razón de ser por qué se exige que los candidatos de elección popular no estén en funciones públicas al mismo tiempo. Es precisamente para eso. Pero este no es el caso. Este es un caso en el que la Asamblea responsablemente debe llenar esta vacante lo más pronto posible, al margen de conveniencias políticas o de estrategias electorales. Hay un sentido de madurez que debe primar y debemos llenar esta vacante lo más inmediatamente posible. Yo no entiendo cómo se pretende hacer de esto un asunto de político electoral. Ya le he dado mi criterio. Yo creo que no existe allí esa ilegalidad por parte de la terna. Yo creo que la regla que se invoca en este caso no es aplicable, ¿verdad? Esta exigencia de que el candidato a la vicepresidencia no esté en funciones públicas es aplicable cuando se lo elige de manera en las elecciones. Y reitero que es para evitar que el candidato utilice los fondos públicos en la campaña electoral. Básicamente esa ha sido la tradicional razón de ser de esta exclusión. Pero en el caso actual no es realmente el caso. Es una designación por parte de los legisladores, una selección que tienen que hacer para llenar un vacío que debería ser completado lo más pronto posible, ¿verdad? Entonces, pedirle que renuncien las tres personas a sus cargos. Exacto, eso es lo que Quieren 30 días, y luego que sea ya seleccionado uno de ellos, volverles a nombrar, realmente no tiene mucho sentido, no hay mucha lógica en ese tema. ¿Y qué se ha logrado? No, porque yo no creo que es posible que ninguno de los tres personas que están en la terna vayan a utilizar el cargo para que con esa presencia en el cargo público influenciar, en este caso a la Asamblea, para que voten por ellos y no por el otro. Entonces realmente no hay mucha lógica ahí. No va a poner a las personas de su no confianza, digamos. No puede poner ahí personas en las que él no confía. Y lamentablemente pues el presidente Moreno no ha tenido mucha suerte con su vicepresidente hasta ahora.
Pero claro, la idea es esa. Mire, en otros sistemas, en Estados Unidos, por ejemplo, se produjo una ocasión la renuncia del vicepresidente, del presidente Nixon, y fue llenada prácticamente inmediatamente por el Senado norteamericano para llenar la vacante, sin más allá de contemplaciones de quién era. En ese caso era alguien que estaba ejerciendo el cargo de presidente de la mayoría legislativa, era un legislador como fue el presidente Ford. Entonces yo no veo por qué tiene que demorarse esta selección realmente. En el momento en que ya es designado, tendría que renunciar al cargo público que viene ejerciendo, obviamente. Cuando la asamblea seleccione a la persona, entonces automáticamente pues debe renunciar y posesionarse del nuevo cargo. Pero hasta mientras no hay lógica y no hay sustento en la Constitución para pedirle que esa persona por ese tiempo deje la función pública que está ejerciendo, que puede ser inclusive una función pública importante, se nombre a una persona que lo reemplace, espere los días hasta que la asamblea seleccione a uno de los tres y luego los otros dos vuelvan a recuperar el cargo que estaban ejerciendo. No le veo que eso es muy eficiente, digamos. Esa posibilidad no está prevista en la Constitución de devolver ternas. Eso es no sé de dónde han sacado que eso es posible. La Constitución dice que la Asamblea debe seleccionar, elegir, como usted quiera llamarlo, votar por uno de los tres personas que están en esa propuesta. Si no lo hace, es decir, si no seleccionan, pueden guardarla en el escritorio, pueden llevársela a la casa, pueden no ponerla en el último orden del día, pero si no lo hacen dentro de 30 días, por la fuerza de la ley, sería la primera persona. ¿Qué van a hacer ellos? Esta cosa media extraña de devolver ternas, simplemente el calendario sigue corriendo, es decir, no se para nada. Simplemente, discúlpenme la palabra, pero simplemente hacer el papelón, digamos, constitucional, de inventarse esta nueva cosa. El sábado, o sea, el domingo, no sé, me parece sensato que le pone un sentido de urgencia, seguramente, el presidente de la Asamblea, para que se reúnan un día no laborable, para que solamente se dediquen a resolver este problema. Y si la Asamblea no obtiene los votos, no quieren votar, no votan en blanco, inventan esta teoría de la devolución, o pueden hacer lo que quieran el día sábado, o el día lunes, o el siguiente, simplemente lo que va a pasar es que el calendario va a seguir andando, y cuando se llegue al día 30, si no se ha seleccionado a uno de los tres, entonces la Constitución ordena que sea el primero. Es muy sencillo. Yo creo que tiene suficientes méritos la doctora Romo para llenar la vacante y ser la próxima vicepresidenta de la República. Yo creo que en su paso por el gobierno ha demostrado ser una persona con muchas ejecutorias. Puede ser que haya cometido errores, como todos los funcionarios. Entiendo que tiene muchos adversarios. Entiendo que el convenio que firmó con la Fiscalía General del Estado de apoyo a la lucha contra la corrupción le ha ganado de muchos enemigos. Entiendo que en la Asamblea esta detención o esta masiva investigación penal contra asambleístas por sus involucramientos en actos de corrupción le haya quizás ganado a ella algunos adversarios o resentimientos, pero al margen de eso me parece que tiene méritos para ser vicepresidente.
eso no la inhabilita para ser vicepresidenta. Simplemente no está en la Constitución que para ser vicepresidente de la República, para llenar la vacante, no hay que tener pendiente un juicio político. Simplemente no existe esa inhabilidad. Así que, le repito, la Constitución le permite, le da un amplio margen de discrecionalidad. Ahora, que políticamente quizás sea conveniente que se nombre a otra persona, ese es otro problema. En el caso de la doctora Romo, yo ya le he dado mi criterio. Eso es la explicación, lamentablemente. Entonces echan mano de estos argumentos, de devolverla, de lo de aquí, lo de allá, pero en el fondo lo que hay es el tradicional juego de político que haya habido en el Ecuador, en el mal sentido de su palabra, ¿no? En esta politiquería de querer aparentar ahora como opositores porque se acercan las elecciones y simplemente no aparecer como que son oficialistas. Esto lamentablemente en el Ecuador es parte de nuestra tradición y que explica bastante pues nuestro atraso económico y social, ¿no?, que tenemos en el país.